Nos ofrecieron que iban a terminar con la corrupción, que iban a combatir directamente al narcotráfico. Nos ofrecieron miles de cosas en campaña, pero lamentablemente ninguna de ellas las han cumplido. Muy buenas noches, estimados amigos de Radio Rebelde Ecuador. Aquí hemos creído indispensable hacer este pequeño documental con recopilaciones de algunos periodistas, tanto argentinos como españoles, sobre el sistema carcelario y el narcotráfico en el Ecuador. Recordemos que no solo es culpable el gobierno de Guillermo Lasso, sino esto se deriva de la traición de Lenín Moreno, donde que lamentablemente desmanteló a los sistemas de seguridad en el país. Tenemos que ser claros que esto se viene sucediendo desde el tiempo que Lenín Moreno captó el poder, y estas bandas delictivas, estas bandas de narcotráfico han ido ganando espacios a pasos agigantados aquí en el Ecuador. Un gobierno timorato, un gobierno blandengue de Guillermo Lasso, que la policía confisca la droga, pero no confisca o no captura a los cabecillas del narcotráfico. Movieron el radar a Montecristi y a no menos de 15 días hubo una explosión y el radar ya no existe. Existen muchas evidencias de que el gobierno está involucrado a través de su cuñado con la mafia albanesa. En estos días ha sido un reajuste de fichas políticas de parte del gobierno de Guillermo Lasso para tratar de defender lo indefendible. A continuación ponemos a su disposición una recopilación, como le dije al inicio, de periodistas argentinos y periodistas españoles sobre la mafia albanesa, cómo opera y cómo de parte del gobierno nacional no se hace nada para frenar, ya que pueden ser parte de estas mafias. Bienvenidos, gracias por su atención. ¿No? La posibilidad de un narcoestado, obviamente como pregunta, como respuesta ante esta situación, ¿cuánto de posibilidad hay que termine así Ecuador? Ese es el gran temor, ese es el gran desafío que tiene el Estado ecuatoriano a la hora de pensar principios de soluciones para este tema. Son 4 las organizaciones narcotraficantes, los cárteles, que están operando en territorio ecuatoriano, ¿sí? Cárteles internacionales, por fuera de las bandas narcotraficantes que están operando internas, en el Ecuador. Exactamente. Claro. Tenés Jalisco Nueva Generación de México, el Cártel de Sinaloa de México, el Clan del Golfo de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil. ¿Sí? Son las 4 organizaciones narcos que están operando en un territorio muy específico, que es la frontera colombo-ecuatoriana entre Nariño y Esmeralda. De ahí sale el 75% de la cocaína de Colombia, ¿sí? Es un lugar, digamos, que es atractivo para controlar justamente la salida de la droga, que, como bien decía el informe, se convirtió Ecuador en un país de tránsito a una plataforma internacional de distribución de la cocaína que, como decíamos, los grandes productores, Ecuador está en el medio de 2 grandes productores, que son Colombia y Perú. Digamos, las razones de por qué esto está pasando pueden ser muchas. Hay elementos sociales que se planteaban en el informe que son innegables, pero lo que está claro es que hay una suerte de desembarco que termina generando también coordinaciones y tensiones y disputas con los grupos, con las bandas locales. Ecuador se convirtió en el segundo país, después de Brasil, de exportación de cocaína a Medio Oriente, África y Asia, ¿no? Ese es un escenario que está de vieja data, pero que ha mutado y se ha consolidado a lo largo de estos años. Hay un punto en el que
coinciden los expertos con los que uno pudo ir hablando respecto de este tema, que es, primero, que el gobierno no tiene estrategia. Guillermo Lasso no tiene una estrategia más allá de abusar del estado de excepción. Pero hay algo más allá de Lasso, que es la gestión de Lenín Moreno. Lenín Moreno desmanteló las áreas de inteligencia del ejército y de las fuerzas encargadas de llevar adelante esta tarea. Y de alguna manera fue una continuidad de otras cosas que hizo Lenín Moreno y que terminaron generando consecuencias muy dañinas. Voy a hacer un paralelismo con lo que pasó durante la pandemia. ¿Se acuerdan aquellas imágenes tremendas de gente que no podía entrar a los hospitales colapsados, cadáveres en el piso, en la calle? Bueno, en ese momento Lenín Moreno también había desmantelado el área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. Digamos, en el medio, si algo necesitas en una pandemia es, eso, el área de vigilancia epidemiológica. Entonces, hay mucha crítica respecto de las consecuencias generadas por las políticas de ajuste de Lenín Moreno, y sí hay una crítica muy marcada en Guillermo Lasso respecto de, bueno, no se puede abusar del estado de excepción. Lasso ha usado el estado de excepción tampoco le ha dado buenos resultados, no sí, le ha dado la buenos verdad. resultados, y lo ha utilizado para criminalizar protestas sociales también. Claro. Entonces, hay una necesidad de un cambio de estrategia para resolver este tema. Cambio de estrategia, dice Augusto, Alejandra, Ever, los escucho. Bueno, la verdad que uno de los puntos principales, me parece, es preguntarnos qué rol tiene el Estado en la transformación de un país en un narcoestado. Y en ese sentido me parece interesante los datos que da Augusto, porque, bueno, el Estado en parte obviamente es responsable. Hay que ver si es responsable porque está asociado a algunos cárteles de narcotráfico o porque lo superan los cárteles de narcotráfico, y es por eso que llega un punto en que no lo puede manejar. Sobre todo cuando hablamos de bandas delictivas que son, digamos, transregionales, que exceden a las fronteras de Ecuador en este caso. Y por otro lado, me parece interesante también poder reflexionar acerca de que, bueno, el terrorismo y el narcotráfico son las denominadas nuevas amenazas que Estados Unidos utiliza como parte de su doctrina de seguridad para América Latina para la militarización de los distintos países de la región. Y en ese sentido, bueno, me parece que también es parte de la estrategia. Vos hablabas de la protesta social, Augusto. Y bueno, vemos que Lasso hace muy poquito utilizó el estado de excepción para reprimir la protesta social, ahora usa el estado de excepción contra el narcotráfico. Hay un abuso, esto me parece que está claro, pero me parece que hay una estrategia de militarizar Ecuador para combatir cualquier amenaza que sienta el gobierno. Y en este sentido me parece que el modelo neoliberal aplicado por Lenín Moreno y continuado por Guillermo Lasso ayudan a que la desigualdad del narcotráfico aflore, la protesta social aflore, y la respuesta sea siempre las mismas de los gobiernos neoliberales. Ever. Sí, sumaría, fue muy completo, tanto lo que señalaba recién Alejandra como el detalle que daba Augusto. Yo también estuve tratando de profundizar un poco y ver algunos análisis que se realizaban en torno a este nuevo lugar que durante la última década comienza a ocupar Ecuador como plataforma logística del narcotráfico. Pero veía un dato que me llamaba la atención y que creo que puso bien el hincapié Augusto hace un momento, y era un paralelo que se trazaba entre el año 2017 y 2021. Vemos este desfinanciamiento de las estrategias de combate del narcotráfico, de inteligencia y de todo el sistema de seguridad en términos generales y, digamos, del Estado durante la presidencia de Lenín Moreno y también durante la presidencia de Lasso. En paralelo a ese desfinanciamiento se ve un crecimiento exponencial de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en Ecuador. De 2017 a 2021 pasamos de 6 a 14 asesinatos cada 100.000 habitantes, más del doble, en un puñado de años, sí, en paralelo a este desfinanciamiento general de la estrategia de seguridad del Estado. Al mismo tiempo vemos como Lasso, y lo vimos en relación a las protestas que se desarrollaron hace poco más de un mes, tiene una dificultad para reaccionar más allá de este tipo de pronunciamientos en torno a un posible estado de excepción, en este caso Guayaquil, en el caso de las protestas se desarrollaron también en otras ciudades. Por lo tanto, la imagen de Lasso también comienza a debilitarse dentro de su propio sector de apoyo. Recordemos que la salida de la crisis fue en cierta medida gracias a un cierre político que Lasso consiguió, no tanto con el sistema político, sino más bien con las élites económicas y con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Por lo tanto,
se abre también una pregunta en torno a la capacidad de Lasso para llevar adelante las estrategias de seguridad necesarias y relanzar una estrategia que permita combatir, insisto, un lugar novedoso que ocupa Ecuador en este sistema de logística de exportación de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y un detalle no menor, que lo conversábamos con Augusto, que habría que profundizar tal vez en futuros programas, es la manera en la cual los grandes carteles internacionales, mexicanos, brasileños, colombianos, tal cual los describía muy bien Augusto hace un momento, se sirven de otra forma de las estructuras locales en las cuales en cierta medida tercerizan esa función logística en una multiplicidad de organizaciones locales que luego combaten entre sí para apropiarse en cierta medida de esa relación privilegiada. Eso lo vemos muy claramente. Hay quienes señalan también que la pandemia tuvo un efecto en estas disputas que se intensificaron. ¿Por qué? Porque habría una gran cantidad de droga estoqueada en los alrededores de Guayaquil que no ha podido salir durante los últimos 2 años al ritmo que los carteles pretendían, y eso genera una disputa muy intensa en estos momentos. Claro, el mayor problema de Lasso, Augusto, Alejandra, Eber, es que estas organizaciones internacionales importantes en el mundo ya están adentro de Ecuador. Tal cual. Tenés la organización interna con la cual combatís, pero ahora combatir contra estas organizaciones internacionales es 10 veces más difícil. Tal cual. Yo creo que en estos momentos, si bien es cierto lo que dice Alejandra de que suele utilizarse como pretexto, como estrategia para criminalizar, y lo ha hecho Lasso, me parece que en esta situación lo de Lasso es más incapacidad de resolución que una estrategia para militarizar. Después hay que ver si le conviene políticamente, ¿no? Digamos que eso es algo que puede pasar. Pero esto que dice Eber es muy importante porque me parece que ahí hay una falta absoluta del Estado para hacerse cargo de esa situación y una incapacidad de Lasso de plantear una estrategia. Agrego como legado de Lenín Moreno, que también desmanteló las áreas desfinanció el servicio penitenciario, que es lo que estamos viendo motines cada tanto en el Ecuador. Y un dato muy importante para agregar y para prestar atención, el impacto que puede llegar a tener la política de paz total de Petro en la frontera, porque justamente el Clan del Golfo es uno de los apuntados. No, igual, perdón, una pregunta es, ¿por qué Lenín Moreno desfinancia la inteligencia militar para combatir el narcotráfico? Claro. Es una pregunta que realmente, digo, es para pensarla y es algo extraño, que no va en contra de la ideología, No, o sea, sí. hay ahí... De hecho, la persona con las que hablaba me decían, no le llevan información al presidente. El presidente no tiene nadie que le lleve información de inteligencia para ver cuál es el panorama. Desde hace varios años, la delincuencia organizada albanesa está en ascenso en los mercados europeos. Conocida por sus clásicas actividades de prostitución, ha empezado a adentrarse en circuitos delictivos más complejos. Por supuesto, es el negocio de la droga el que les ha hecho ascender en la escala de la delincuencia, especialmente en el mayor mercado de Europa, donde ahora están bien establecidos. Además, la cadena de suministro de cocaína del grupo Compañía Velo ha sido considerada por Europol como una de las organizaciones más activas en el tráfico de cocaína. Esto se debe a su presencia en los 2 puertos más importantes de Europa. Entonces, ¿de dónde viene el éxito y la expansión de esta mafia de habla albanesa? Albania está, en primer lugar, muy bien situada. Ocupa un punto estratégico en el negocio de la droga. Por ejemplo, la región de los Balcanes está muy bien establecida como punto de tránsito de la heroína. La heroína suele provenir de Afganistán, luego pasa por Turquía y finalmente llega a Albania, donde suele ser cortada, reduciendo así su pureza. Esta técnica les permite aumentar considerablemente sus beneficios. El control de un tramo de los Balcanes y del mar Adriático les permite distribuir la droga a otros mercados. A modo de ejemplo, esta última ya había sido acusada en los años 90 de suministrar hasta el 90% del producto a Suiza. This is where many of the narcotics, someone called it a narcotics highway. Many of the narcotics that are produced or brought to Albania are brought to the rest of Europe in this body of water.
Por lo tanto, los precios de esta droga difieren dependiendo de su destino final. Por otro lado, a través de la misma red de la heroína tenemos el cannabis, que se exporta desde Albania a Turquía. Según la División Italiana de Lucha contra la Mafia, Albania es la principal fuente de cannabis en Europa. De hecho, la industria del cannabis, que creció rápidamente a principios de la década de 2000, ha dado lugar a una distribución en parte de Europa. Ce n'est pas pour rien que ce village en Albanie est surnommé le royaume du cannabis. On y produirait 900 tonnes de résine de marijuana par an. Los ingresos se estimaron en 4.500 millones, lo que supuso casi un tercio del PIB de Albania durante este periodo. Pero como el gobierno albanés se comprometió a derrotar la expansión de la producción de cannabis, We will bring normality and law and order to that region. This action will continue to go on. The police are working on it. They're fighting against armed militants. en 2016 fue necesaria una drástica erradicación del cultivo de plantas de cannabis. La policía llevó a cabo una operación para destruir las plantaciones masivas en el territorio. Sin embargo, en 2019 se produjo un nuevo repunte de la producción. Las organizaciones criminales han comenzado a acercarse a los consumidores lucrativos estableciendo sus propios cultivos de cannabis en interiores. Cerca, en Italia, los grupos criminales de habla albanesa se han involucrado con las mafias italianas en el tráfico de drogas, lo que da lugar regularmente a diversas operaciones policiales. Fue la proximidad geográfica la que permitió establecer un vínculo entre las dos organizaciones criminales. De hecho, fue en los años 90 cuando los emigrantes albaneses llegaron a Italia en busca de una vida mejor. Algunos de ellos que llegaban ilegalmente eran a veces reclutados por grupos criminales italianos. Empezando por todo tipo de contrabando, pasar droga se convirtió en lo más lucrativo. Entonces empezaron a vender cannabis en Italia, uno de sus mayores mercados. Started their criminal activity in Italy, and they have kind of like taken lessons from Ndrangheta or other mafia organizations in Italy. Al abastecer a Italia, los clanes albaneses cobraron importancia y empezaron a ganar influencia al establecer relaciones directas con miembros de la mafia italiana. Entonces llegó el turno de la cocaína. In the last 2 decades, criminal groups from the Balkans have also entered the lucrative business of cocaine trading. En la década de 2000, algunos criminales de habla albanesa se trasladaron a Sudamérica, en parte para favorecer a los italianos que tenían estrechos vínculos con los carteles de ese país. Criminals from the Balkans were randomly contracted from the Italian mafia and other criminal networks to drive cocaine from ports throughout the continent and distribute it in the streets of European capitals. Esta cartera de contactos y la experiencia acumulada a lo largo de los años les ha permitido establecerse en Sudamérica y crear asociaciones para distribuir cocaína a Europa. Ecuador se ha convertido en un lugar atractivo para los albaneses y otras organizaciones criminales. Alrededor de 2012, un albanés llamado Arber Sekac estableció su negocio en el comercio de plátanos, que también se utilizó para el contrabando de cocaína en envíos a Europa. Estos envíos también procedían de Colombia, lo que supuso una incautación récord en Albania. A raíz de ello, se han producido varios casos judiciales. Según el director de la DEA, Ecuador se estaba convirtiendo en un crisol de traficantes extranjeros, desde Albania hasta China. Todos ellos obtenían la mercancía para distribuirla en sus respectivos países. Pero fue la situación en Colombia lo que cambió todo.
Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC, Rodrigo Londoño, ont signé l'accord de paix pour mettre un terme au conflit qui dure depuis plus d'un demi-siècle en Colombie. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que controlaban gran parte del territorio de las plantaciones, empezaron a dejar las armas. Una gran noticia para Colombia, el proceso de paz avanza, las FARC están ingresando a las zonas y en los próximos días esperamos culminar esta operación. Pero pronto surgieron otros grupos armados que tomaron el control. Al mismo tiempo se frenó políticamente la erradicación aérea de las plantaciones. Por no hablar de los campesinos que siguieron cultivando por falta de alternativas ofrecidas por el gobierno. En 2016 la producción de cocaína se disparó en Colombia. De 2013 a 2019 aumentó más de 4 veces. Junto con el aumento de la demanda de tráfico hacia Europa. Así, la mafia italiana La 'Ndrangheta habría controlado el 80% de la cocaína que llegaba a Europa, según el fiscal italiano Nicola Gratteri. Al no poder manejar todas estas enormes cantidades por sí solos, los proveedores colombianos empezaron a buscar socios adicionales, entre ellos los albaneses ya bien posicionados. Así, la mafia albanesa ha pasado de ser una organización que echa una mano logística a la mafia italiana a una que es capaz de dirigir su propia cadena de suministro en Europa. Creating and running the whole chain, from arranging big shipments directly from Latin America to street distribution throughout Europe, have empowered and raised the prominence of these groups. Esto queda bien demostrado con Compañía Velo, compuesta por una docena de organizaciones criminales albanesas que se beneficiaban de una relación privilegiada con los productores de cocaína sudamericanos. Compañía Velo permitía a sus miembros importar y distribuir grandes cantidades de droga desde Sudamérica a través de los puertos holandeses y belgas. De hecho, desde su celda en Ecuador, Dritan Recepi coordinaba una sofisticada operación transnacional controlando el flujo de cocaína desde Sudamérica hasta Europa. Recepi había sido acusado de un doble asesinato en Albania y de un robo a mano armada en Bélgica, por lo que fue encerrado en una prisión de Merksplas, Bélgica. Pero la prisión no era adecuada para criminales de su clase, así que se escapó. En 2014 todavía acabó en una cárcel de Ecuador por tráfico de drogas. Albanian-speaking Compañía Velo criminal group, labeled one of the most active in Europe. Compañía Velo funcionaría así como una federación criminal transnacional cuyo objeto es aumentar los beneficios de cada miembro. Por ejemplo, Eldi Dizdari tenía bandas albanesas en Rotterdam y Amberes recibiendo cocaína y activando la distribución. We zien wel eens mensen rondlopen die soms zwaar bewapend zijn. Dat kan je zien met camera's, soms ook door de ogen en oren en met name de ogen dan op die terminals. Zien we mensen rondlopen die daar absoluut niet thuis horen. Die zijn daar, zo weten wij, om de verdovende middelen, om de drugs uit de containers te halen. Asimismo, los hermanos Gerti y Edmond traficaban con cocaína desde los Países Bajos a Italia, Alemania y otros estados europeos. Las estimaciones indican que estos dos hermanos distribuían al menos 50 kilos de cocaína a la semana, lo que suponía un volumen de negocio de unos 70 millones de euros anuales, pero las cifras podrían haber sido muy superiores. Finalmente, en septiembre de 2020, el sindicato criminal albanés fue desmantelado con 20 detenciones en 10 países diferentes. La investigación duró 5 años. Fue la mayor operación contra la delincuencia organizada de habla albanesa. Pero lo que ha hecho la mafia albanesa es cambiar todo el modelo de negocio. Tradicionalmente, los que importan venden al por mayor y venden en la calle, trabajan por separado. En cambio, los grupos criminales albaneses se han hecho cargo de todo el proceso,
desde el pedido hasta la distribución de la mercancía a los afiliados de habla albanesa en Europa, como el clan Helbanians, con sede en el Reino Unido. Helbanians se dio a conocer al público en general gracias a sus redes sociales, donde publicaban grandes cantidades de dinero, drogas, coches para mejorar su reputación y reclutar a los jóvenes, por no hablar de sus canciones de rap en las que hablan de tráfico. Talking about Albanian crime, and this is very much a group that's small in number but big in impact. So we have seen an emergence of violence, particularly around enforcing the drug trade. Según el informe de la Agencia Nacional del Crimen, los grupos albaneses representan solo el 0,8% de la delincuencia organizada en el Reino Unido, pero desempeñan un papel desproporcionadamente importante en el mercado de la cocaína. De hecho, se han hecho con el control de este enorme mercado, en el que se calcula que el de la capital Londres ya supera los 1.000 millones de euros anuales. Albanese bendes teisteren ons land. Ze zijn betrokken bij zware delicten in de georganiseerde misdaad met veel geweld tot gevolg. Los albaneses eliminaron a la competencia, no solo por la violencia, sino por sus ahorros, que les permitieron ofrecer el mismo producto a precios más bajos. De hecho, estaban consiguiendo cocaína del cartel a unas 5.000 libras por kilo, cuando los competidores pensaban que estaban consiguiendo un buen trato de los mayoristas de los Países Bajos, que vendían a 22.500 libras. Iedereen die een beetje de Europese pers volgt en de literatuur, die weet dat men vanaf Spanje tot en met Duitsland, Noord-Duitsland worstelt met die enorme toestromen van cocaïne. Deels als gevolg van de overproductie in Zuid-Amerika, deels vanwege het toegenomen gebruik en de westerse samenleving. Pero para que el modelo funcionara indefinidamente, era necesario tener el control de los puertos europeos. En efecto, la mayor parte de la cocaína que llega a Europa lo hace por la vía marítima, especialmente a través de los grandes puertos europeos como Amberes o Rotterdam. Por eso la mafia albanesa tuvo que colaborar con la 'Ndrangheta. En conjunto, los puertos de Bélgica y los Países Bajos emplean a más de 200.000 personas. Según la policía, una parte de ellos trabaja para la 'Ndrangheta, pero también para la mafia albanesa. Belgjika dhe një komunitet të madh të shtetasve shqiptar. Pjesa tjetër është fakti që Belgjika është një vend shumë strategjik për grupet kriminale, sepse është një nga urat kryesore të trafikut, sidomos të kokainës. A menudo las organizaciones de habla albanesa utilizan Bélgica y los Países Bajos como plataforma de acceso para el contrabando de cocaína a otros estados europeos. Al parecer, hay unos 15 grupos criminales en el Benelux que tienen vínculos con los de Sudamérica. En 20 años, los criminales albaneses han pasado de ser forasteros a grandes distribuidores en uno de los mayores mercados de drogas del mundo. Según un ex miembro de la Agencia Nacional del Crimen, los albaneses están ahora bien posicionados y su importancia en el comercio europeo de cocaína va a aumentar. ¿Somos un narcoestado? Existen más preguntas que respuestas de parte del pueblo hacia su gobierno. Un gobierno timorato que sale en cadena nacional a defender a su cuñado, pero no presenta las pruebas. La Posta ha presentado muchas pruebas ante el Congreso Nacional, ante la Fiscalía, y sin embargo todavía no vemos la reacción de una fiscal timorata
de una Asamblea Nacional que da pataletas de ahogado sin ponerse de acuerdo para la destitución por la vía legal del presidente, que tiene vínculos muy poderosos con el narcotráfico a través de su cuñado. Una Policía Nacional que oculta informes, tratando de tapar el sol con un dedo, tratando de ayudar a un gobierno que más tarde que temprano caerá por su propio peso. Esperamos que haya sido de mucho agrado para todos ustedes este pequeño documental que hemos preparado para la concientización realmente de todo el pueblo ecuatoriano.